Continuamos con nuestro estudio La vida de los reyes. Estamos estudiando la vida de David. Cuando tú estudias la vida de David tiene muchas facetas preciosas, hermano. Así como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo a veces se le llama como el buen pastor. Eso es un aspecto de Cristo. Pero también se le llama el Redentor. Otro aspecto. También se le llama el sumo sacerdote. Otro aspecto. Así todos esos aspectos sumados muestran la plenitud de Cristo. Así en la vida de David encontramos que David tiene varias facetas en su vida que nos muestran aspectos ricos en enseñanza de la vida cristiana, hermanos. Hoy, antes de avanzar, quisiera que compartiéramos un poco aquel aspecto que leímos hace 8 días cuando se nos muestra que David no solo era el pequeño de la casa, sino que era el pastor de la casa. Entonces vamos a hablar acerca de ese aspecto de David el pastor, y qué es lo que enseña las escrituras acerca de los pastores. Curiosamente, casi todos los hombres en la línea de la genealogía de la mujer del pueblo de Dios que Dios usó fueron pastores. Abel fue pastor, Moisés fue pastor, Abraham y los hijos de Abraham fueron pastores, Jacob fue pastor, David fue pastor, algunos de los profetas fueron pastores. Entonces es bastante interesante. Y entre los 5 ministerios que el Señor puso en medio de su casa para la edificación de su pueblo están los pastores. Y Él se compara a sí mismo como un buen pastor. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ese aspecto. Antes de mirar lo que dice la palabra de David, quiero que miremos Zacarías, hermano. Cómo el Señor habla de este asunto y es bastante importante. En muchos lugares se nos dice que, pero donde ustedes se reúnen no hay pastores. Claro que siempre el Señor ha puesto pastores sobre su iglesia. Y cuando hablamos de pastores no estamos hablando del hombre que es nombrado por un seminario o por otro grupo de hombres, sino estamos hablando más bien de una función más que de un título. Puede haber hombres que se llamen a sí mismos pastores y no ser ni estar cerca de lo que es un verdadero pastor. Y puede haber hombres que se les llame por su nombre nomás, ser pastores de Dios en medio del pueblo. Entonces, Zacarías capítulo 10, versículo 2, nos hace una declaración bastante importante que recorre toda la Biblia, por lo menos en los tiempos del Antiguo Testamento. Siempre que el pueblo se extraviaba y andaba errante en sus pecados y locura, era por causa de que Dios no tenía pastores que lo representaran. Entonces, hermano, mire una cosa. Dios hizo al hombre y compara al hombre con ovejas. Una oveja en sí misma es indefensa. Una oveja en sí misma es de poca visión, es casi ciega. Una oveja en sí misma no puede subsistir. Ella necesita del rebaño y necesita del pastor, necesita el redil y el cuidado de un pastor. Así somos los hombres. Y Dios nos creó así, porque cuando Dios nos creó débiles, queriendo que nosotros aprendiéramos a depender de Él. Pero aún entre los hombres Él quiso y dio cierto carácter y cierta, si lo podemos decir así, aunque la palabra a veces es fea, liderazgo a ciertos hombres para que ellos pudieran representarlo en medio del pueblo, y en medio del pueblo poder ayudar a los otros hombres para seguir el camino que Dios había prometido. Cuando en medio del pueblo de Dios no hay líderes que son pastores, o sea, que cuidan, que velan, que alimentan al pueblo, que guían al pueblo, que guardan al pueblo, siempre el pueblo tiene la tendencia a descarriarse, a extraviarse. Entonces, una de las más grandes necesidades que nosotros tenemos es que Dios levante en medio de su pueblo hombres pastores, reyes, sí, hombres que representen la autoridad de Dios, pero que aunque son reyes, su corazón es de pastor. Su corazón es aquel que cuida y ama a las ovejas. Está dispuesto a defenderlas, está dispuesto a alimentarlas, está dispuesto a sustentarlas. Entonces, pastores no que se enseñorean,
sino que sirven a las ovejas. Y mira lo que dice Zacarías capítulo 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y en vano, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Esa es la condición del hombre cuando el Señor no levanta hombres con un corazón de pastor y que cumplan la función que Él quiere. El pueblo que vaga como una oveja y sufre. Entonces cuando el Señor iba caminando y predicando, Él veía las multitudes y decía que tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces el cargo y el lugar privilegiado que el Señor le da a ciertos hombres para pastorear a su pueblo es por causa de la necesidad. Siempre los hombres vamos a necesitar personas que nos guíen. Siempre nosotros como hombres vamos a necesitar personas que nos alimenten. Siempre nosotros como hombres vamos a necesitar personas que nos guarden de los peligros que enfrentamos. Somos ovejas, somos torpes, somos débiles, somos indefensas. Dios necesita levantar pastores en medio nuestro. Porque cuando no hay verdaderos pastores en medio del pueblo de Dios, siempre los hijos de Dios tienden a extraviarse. Entonces, cuando él veía a Israel y vio a Saúl, Saúl era un problema, hermano. Un hombre orgulloso, un hombre que no tenía temor de Dios, no tenía la palabra de Dios, se actuaba por sus propios impulsos egocéntricos. Y el Señor veía a Israel y el Señor vio la necesidad en Israel. ¿Y a dónde fue a acudir? A un pequeño, hace 8 días lo veíamos, pero un pequeño que era pastor. Y vamos a ver cómo el Señor está involucrado en este asunto. Y es muy importante que aquellos hombres que el Señor levante como reyes en su casa, o sea, que tengan autoridad, el Señor trabaje en ellos para que sean pastores. ¿Sí? Como el Señor mismo es el buen pastor. Antes de mirar un aspecto, porque tal vez hoy solo vamos a alcanzar a ver un aspecto acerca del pastorado en la vida de David, vamos a mirar unos pasajes donde el Señor muestra esa necesidad, lo que acabamos de leer, y cómo Él suple esa necesidad en su pueblo. Ahí en Números, Moisés recuerda cuando el Señor le dice que él no puede entrar y que necesita nombrar un líder para que lleve al pueblo de Israel y le conceda entrar a la tierra prometida. Números capítulo 27. El nombramiento de Josué. Este pasaje es bastante precioso. Números 27, versículo 2. Aquí vamos a ver cómo el Señor, al ver la necesidad de su pueblo, levanta hombres, los unge y hace que el pueblo se dé cuenta de esto. Y más adelante en la vida de David sucedió algo así parecido. Números 27, 2. Jehová dijo a Moisés: sube hasta este monte Abarim y verás la tierra que ha dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, porque no santificó al Señor. Pero más adelante mira lo que dice. En el 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea, Moisés sabía que es una necesidad. Siempre el Señor necesita personas que presiden en su pueblo, hermanos. Que salga delante de ellos. O sea, un hombre que vaya adelante, un hombre que sea valiente y pueda liderar y cargar la responsabilidad del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan cuando, ese lo vamos a ver después, cuando Goliat salía y se burlaba del pueblo de Israel y no había uno que saliera al frente? Uno que estuviera dispuesto a sufrir por los otros, uno que estuviera dispuesto a abrir brecha donde otros no habían ido. Hay un libro precioso del hermano Austin Sparks que se llama Pioneros del Camino Celestial, me parece así. Y el hermano habla que Dios necesita hombres que vayan adelante abriendo brecha. Muchos irán por un camino ya aplanado, abierto,
mientras otros van adelante rompiendo matas, abriendo, sufriendo. Y ese es el camino del pastor, el camino del apóstol, el camino del profeta. Son hombres que el Señor pone para que ellos sufran por amor a su pueblo. Mira lo que decía Pablo de los apóstoles, que el Señor no dice, los apóstoles, los apóstoles. Y Pablo dice que el Señor nos puso a nosotros los apóstoles como la escoria del mundo, como los últimos. Todos se enriquecen y nosotros empobrecemos. Todos tienen y nosotros padecemos hambre. ¿Qué era eso? Pablo iba adelante. Y para poder ir adelante él tenía que pagar el precio. Ser pastor no es fácil. Y que entre delante de ellos. Y siempre la palabra delante, delante. Hay personas que precisan prescindir. Miren, nosotros no podemos exigirle a los hermanos que vayan a un lado, que hagan algo, que vivan algo, que experimenten algo, si nosotros antes no hemos caminado ese sendero. El pastor va adelante. El Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si un hombre quiere que el Señor le dé un liderazgo, el primero precisa caminar por ciertas jornadas y después el ejemplo y la vida de este hombre nos debe llevar a vivir lo que él ha vivido. Que vaya adelante y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Imagínate, Moisés era un pastor de ovejas y llevaba 40 años pastoreando Israel, y él sabía que el hombre en su naturalidad fácilmente se extraviaba, fácilmente era temeroso y murmuraba. Él sabía que Dios necesitaba poner en medio de su pueblo alguien que lo representara y que guiara a estos hombres a buenos pastos. El pastor, hermano, no es solo el que tiene el redil y los cuida, no. El pastor muchas veces en los tiempos de las tierras bíblicas, como pocos lugares eran pastos verdes, tenían que recorrer grandes distancias, desiertos, lugares terribles para llevar las ovejas a alimentarse. Que salga delante de ellos, que vuelva delante de ellos, ¿sí? Personas que tienen experiencia y que su experiencia les da de alguna manera la autoridad para guiar a otros, ¿sí? Nosotros a veces queremos que las personas hagan cosas que aún a veces ni siquiera nosotros vivimos. Eso es lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Les decía, ustedes ponen cargas pesadas en los demás y ni siquiera ustedes mismos las quieren llevar. Uno no puede exigir cuando no ha vivido. El Señor nos ayude, ¿no? Porque es una gran responsabilidad. Pero Moisés sabía que el pueblo necesitaba, y Dios también sabe, hermano, que en medio de nosotros el Señor necesita levantar hombres como pastores. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Fue lo mismo que hizo el profeta Samuel con David, ¿no? Cuando el Señor iba a ungir a David, envía a Samuel. Y ahora para ungir o escoger a Josué, envía a Moisés. ¿Quién era Samuel y quién era Moisés? La autoridad delegada de parte de Dios, ¿sí? Y dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esta imagen es preciosa, hermano. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Dios necesita levantar hombres y él permite que la congregación vea cuando él levanta a sus hombres. Y esta imagen es muy parecida cuando Pablo y Bernabé o Pablo y Silas iban por las iglesias nombrando ancianos. Porque hay la necesidad de nombrar ancianos en las iglesias para que los demás hermanos vean en quién el Señor ha delegado su autoridad y tengan un espíritu dispuesto a sujetarse a estos hombres. ¿Sí? Entonces, a veces tiene que ser algo visible. ¿Para qué? Para que en el corazón de los hermanos haya temor a la autoridad y sometimiento. ¿Sí?
Y mira lo que sigue diciendo. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. O sea, él era puesto, pero no para seguirse a sí mismo. Él tenía la responsabilidad de consultar Urim y Tumim. ¿Sí? ¿Qué era Urim y Tumim? Era el semáforo de luces de Dios para el pueblo. Cuando ellos iban a ir a la guerra, ellos consultaban al sacerdote. Y según las luces que reflejaban el pectoral del sumo sacerdote, ellos sabían si iban a la guerra o no iban a la guerra. Porque Dios hablaba en Urim y Tumim. O sea, él era puesto no para que los hombres lo siguieran a él, sino él era puesto para que en comunión con Dios y en plena armonía a la voluntad de Dios, representara a Dios y el pueblo pudiera seguir a Dios a través del ministerio del pastor, en este caso Josué. ¿Sí? Porque el pastor, aunque es puesto, y los hermanos tienen la responsabilidad de someterse, de respetar la autoridad que el Señor le ha dado, él no se tiene que enseñorear de ellos como algo propio. Él tiene la responsabilidad de representar a Dios. Y como hemos visto en la vida de Saúl, el Señor es bastante serio con las personas que Él les ha delegado autoridad. Entonces en este pasaje vemos que la necesidad y cómo Dios suple la necesidad. Entonces ahora sí vamos a entrar a ver la vida de David. David fue escogido, así como Josué fue escogido. Y en la vida de David vemos unas características preciosas, hermano, acerca de un pastor. Hoy solo vamos a ver una frase de la vida de David acerca de su pastorado. Tal vez, si el Señor nos permite, dentro de 8 días terminamos, pero hoy quiero realzar en un aspecto que es tal vez el aspecto más importante de un pastor. Entonces vamos a leer primera de Samuel, en aquel pasaje que leímos hace 8 días, cuando Samuel unge a David, ahí en el capítulo 16, versículo 11, verso 16, vamos a leerlo desde el 10. Y dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Y mira esta frase que dice el mismo papá de David, que apacienta las ovejas. Es la primera vez que se nombra a David. Lo primero que se dice de David no era que cantaba con el arpa. ¿No? ¿Qué era lo que se decía de él? Que apacienta las ovejas. La función primordial de un pastor es apacentar las ovejas. Apacentar la oveja es llevarla a alimentarse. ¿Sí? El pastor tiene muchas funciones, pero la principal función del pastor es alimentar las ovejas, o sea, apacentarlas. ¿Sí? Entonces vamos a ver en la Biblia qué significa apacentar las ovejas y cómo esa es una de las grandes características que el Señor hizo en la vida de David. Mira que más adelante, cuando David es ungido rey, los israelitas, los de las tribus de Israel, cuando lo escogieron, le dijeron esto que el Señor dice ahí en segunda de Samuel, hermano. Cuando David es escogido, mira lo que se dice de él. Segunda de Samuel. Porque aunque David fue ungido rey, él pasó muchos años de trabajo en la vida del Señor hasta que esa unción fue llevada a la realidad. ¿Sí? Entonces mira que en segunda de Samuel ya se nos habla cómo David es ungido. Primero lo ungen en Judá y unos años después es ungido por otras tribus. ¿Sí? Él no se quiso imponer, sino que esperó el tiempo en que el Señor mismo le mostró a los hermanos qué era la función que él había tenido. Y ahí cuando es proclamado en Israel, mira lo que dice en el capítulo 5. En el versículo 2 dice:
Leamos desde el 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Sí, como decía Moisés, uno que salga y uno que entre. Miren lo curioso, hermano. David ya ejercía funciones de pastor, aun cuando estaba Saúl. Él era el que iba por Israel y él era el que volvía. Y miren lo que dice: además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. ¿Sí bien? David pasa de apacentar las ovejas del papá de Isaí a apacentar el pueblo de Dios. Qué cosas, ¿no? Es como si lo que David vivía en el desierto era la escuela de Dios, preparándolo algún día para poder reinar sobre Israel. Pero el Señor habla del reinado de David sobre Israel como un pastor pastoreando ovejas. Y usa la palabra apacentar, que es lo que vamos a estudiar hoy, que es llevar a alimentarse a las ovejas. ¿Sí? Entonces, la principal función de un pastor es alimentar. Mira cómo la Biblia habla de que la enseñanza de los sabios es la manera en que el Señor apacienta al pueblo. Proverbios, hermano. Proverbios capítulo 10, versículo 21, usa ese lenguaje. O sea que cuando nosotros decimos que debemos apacentar al pueblo, prácticamente estamos diciendo, según este pasaje que vamos a leer, que nuestra responsabilidad como pastores o aquellos que han recibido esa responsabilidad como pastores es alimentar a los hijos de Dios. Proverbios 10, versículo 21. Dice: los labios del justo, mire, la enseñanza, la palabra que está en el justo, hermano, apacientan a muchos. O sea que la enseñanza del justo tiene la capacidad de ¿qué? De alimentar al pueblo, a los hermanos, a las ovejas. La enseñanza del justo es aquella que produce alimento para que en la casa de Dios las ovejas puedan ser ¿qué? Alimentadas, nutridas. Cuando el Señor dice de las ovejas, dice algo muy claro, hermano: mis ovejas oyen mi voz. Esa es la enseñanza del justo. Esa es la manera como el Señor apacienta a las personas. Nosotros y todo hombre que reciba una responsabilidad en la casa del Señor no tiene por qué estar tratando de apacentar a los hermanos fuera de la palabra de Dios. La manera de apacentar a los hermanos es a través de la palabra de Dios. Sea de muchas maneras, sea en la enseñanza, en medio de las reuniones, o sea en el pastoreo personal. Cuando una persona te acerca, uno no tiene por qué darle consejos, o cuando preguntan, nada de sí mismo. Lo que se debe hacer es enseñar la palabra, predicar la palabra. Esa es la característica de un pastor. Entonces vamos a ver otro pasaje, hermanos. Ahí en Marcos capítulo 6. Que el mismo Señor muestra aquí algo bastante precioso, hermano. Marcos capítulo 6, versículo 34. El mismo ejemplo del Señor. Marcos 6, 34. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué comenzó a hacer? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa es la responsabilidad de un pastor, hermano. Enseñar a los hijos ¿qué? Muchas cosas. El hombre que el Señor ha puesto en su casa, lo ha puesto para presidir, pero esa responsabilidad tiene como objetivo principal alimentar a los hermanos. ¿Y cómo se alimentan a los hermanos?
si no es con las Escrituras? El hombre de Dios sienta a los hermanos y les dice: hermanos, vamos a estudiar tal tema y vamos a sentarnos verso por verso a ver qué dicen las Escrituras, hablar de todo este asunto según la palabra de Dios, a instruir a los hermanos. Miren, una oveja distraída, una oveja torpe, una oveja necia, una oveja débil, una oveja frágil, la única manera en que ella puede cambiar su condición es a través de la predicación de la palabra. Nosotros podemos esforzarnos por hacer muchas cosas, pero lo único que cambia el corazón de las personas es la palabra de Dios. Si un cristiano no está expuesto constantemente a la palabra de Dios, aún él teniendo fervor, aún él teniendo deseo de orar, de servir al Señor, si él primero no es alimentado por la palabra de Dios, su vida va a carecer de madurez, su vida va a carecer de inteligencia, su vida va a carecer de fe, su vida va a carecer de valor espiritual. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñar al débil, al simple, de instruirlo, de mostrarle el camino, de salvarlo, de edificarlo, de guardarlo, de enseñarlo, y lo vamos a leer por las Escrituras. Entonces, un hombre, un pastor, no está puesto para entretener a los hermanos. Un pastor no está puesto para consentir el alma de los hermanos. Porque a veces vemos al pastor como: ay, es que es pastor de jóvenes, entonces un bonachón con los jóvenes, y echa chiste con los jóvenes, y sale a jugar fútbol con los jóvenes, y le dice: venga, seamos amigos y tenemos una amistad. Esa no es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor es sentar a los hermanos y enseñarles por las Escrituras. Si los hermanos son ovejas, la oveja naturalmente va a seguir al pastor y va a comer pasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es oveja. Si no le gusta el pasto, si no le gusta el rebaño, si no le gusta seguir al pastor y escuchar la palabra del pastor, es que es cabra, es que es lobo. Pero la oveja se caracteriza en su disposición a alimentarse. Como le decía Pedro a los hermanos, Pedro, en la epístola a los Hebreos: hermanos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella podáis crecer. ¿Cómo un creyente va a querer crecer si no se alimenta? Ay, hermano, es que estoy tan angustiado, es que estoy pasando esto, es que estoy pasando... ¿Qué debe hacer uno con eso? Hermano, si tú te alimentas de la palabra, la fe viene por la palabra. Si tú te alimentas de la palabra, tus temores, tus angustias, tus problemas van a tener otra perspectiva. Porque una de las cosas que hace la palabra es que nos da visión espiritual. Podemos ver más allá de lo que estamos viviendo. Nos transporta, hermanos, del mundo natural a la realidad de Dios, a la manera de ver Dios las cosas. Un cristianismo que ha fracasado ha sido por causa de que en la casa de Dios no hay hombres que enseñen la palabra de Dios. Siempre, hermanos, siempre que hay hombres que sean doctos, que sean instruidos en la palabra del Señor, siempre la iglesia va a ser una iglesia fuerte y firme, estable. Vamos a verlo. Mira lo que sigue diciendo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿No se acuerdan que esa era la responsabilidad que el Señor le había hecho a sus discípulos? Lo que Él hizo con la gente era lo que Él esperaba que sus discípulos hicieran con los demás. Y por todo el mundo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sí? Eso implica horas tras horas tras horas delante de la palabra de Dios. Miren, hermanos, ¿cuánto tiempo el Señor anduvo con los discípulos? 3 años y medio, día y noche, enseñándoles. Día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. A veces los cristianos creen que con 2 horas a la semana o 1 a la semana escuchando la palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que demuestra, hermanos, que estamos viviendo a los tiempos de la apostasía, donde muchos tendrán comezón de oír la palabra,
¿Sí? Señor nos guarde. Como le decía, una hermana me escribió un correo: hermano, quisiera saber esto y esto y esto. Me hizo varias preguntas. Le respondí: hermana, si tú sinceramente quieres que yo te responda eso, tienes que apartar por lo menos 4 días a la semana, 1 hora cada día, para tú dedicarle cierto tiempo a estas prédicas, para que esa respuesta se pueda, sí, para que lo que tú me preguntas te pueda responder. Unas 2 preguntas que me hizo, le mandé como 30 predicaciones. A veces los hermanos creen que una respuesta se va a dar en 5 o 10 minutos. No, hermano, hay temas que pudiéramos durar 1 mes, 2 meses compartiéndolos, y aún así no responder una pregunta con plenitud, con todos los puntos de vista. Pero hermano, ¿qué significa esto en Daniel tal o en Apocalipsis tal? No, hermano, necesitamos por lo menos 10 reuniones. ¿Está dispuesto? Hermano, no sé por qué tengo problemas con mis hijos. Hermano, ¿está dispuesto? Por lo menos unas 7 enseñanzas sobre la familia. Pero a veces no queremos estar en la palabra. Entonces le escribí: hermana, ¿usted está dispuesta a escuchar y a perseverar en lo que vamos a hablar? Porque si no, seguramente no le va a poder responder la palabra, lo que me preguntó. ¿Sí? Nosotros hemos vuelto el cristianismo algo muy superficial, hermano. Pero en realidad la única manera de que las ovejas puedan ser alimentadas es por la palabra de Dios. Y eso lleva tiempo. ¿Sí? Y el pastor debe estar dispuesto a pasar tiempo con las ovejas alimentándolas. Ahorita vamos a ver cómo la palabra muestra que esa es la característica de un pastor, hermano. El pastor puede que no sea chistoso, puede que no sea bonachón, puede que en su carácter no sea amable ni gracioso, pero si es un hombre que te enseña la palabra, siéntate al lado de él y escúchalo, porque eso es lo que trae salvación, la palabra, nada más. Yo conozco, hermano, pastores que son personas queridísimas, hermano, buena gentes, pero tú te sientas a escuchar una predicación y uno dice: no, conoce más Biblia quién sabe quién que este hombre. Se paran allá a contar chistes, a pedir plata y a hablar historias, pero muy pocos con la Biblia, verso tras verso, aunque los hay, gracias al Señor. Otro pasaje, Salmo 23. Ese salmo es uno de los salmos que se dice que David debió haber escrito en su juventud. Los salmos que él escribió joven. Este salmo es precioso, todo el mundo lo conoce. Pero mira lo que David dice del Señor. Pero todo lo que es el Señor quiere formarlo en nosotros, hermano. Que lo que Él es, nosotros lo podamos representar, claro, no en la misma plenitud, pero que podamos seguir el ejemplo de Él. Mira lo que decía David como oveja: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa palabra ya dice mucho, hermano. ¿Cuáles son las necesidades de una oveja? La oveja no necesita casa, la oveja no necesita carro, la oveja no necesita otras cosas. ¿Qué necesita la oveja, hermano? Alimentarse. ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente que tal vez no necesita aquello ni aquello que usted desea? Lo que más usted necesita es alimentarse. Si usted está nutrido y lleno de la palabra de Dios, todo lo que usted hace, hermano, va a tener eso. El Señor Jesús dijo esto: si usted está lleno de la palabra de Dios, todo lo que pida lo va a recibir. Todo, sin excepción. ¿Cuántos cristianos pasan años orando por algo y no reciben respuesta? ¿Por qué? Porque ellos no están alimentados. Cuando estás lleno de Cristo, hermano, nuestra oración es la expresión de lo que estamos llenos. Si tú eres mundano, vas a orar por cosas mundanas. Si tú eres superficial, vas a orar por cosas superficiales. Si tú eres un temeroso, vas a orar con temor e incredulidad. Si tú eres una persona emocional, tu oración no pasa de ser algo emocional y vago, superficial. Pero si tú estás nutrido de la palabra, eso va a salir. Que el Señor levante hombres que nosotros podamos decir como ovejas:
nada me ha faltado de alimento. Que Pablo, miren lo que le decía Pablo a los hermanos cuando se iba a despedir ahí en Mileto: hermanos, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, ¿qué les está diciendo? Hermanos, lo que ustedes necesitaban saber, todo se lo he predicado. Ya es su responsabilidad si ustedes son fieles o no. Que uno pueda decir esto: oiga, yo tengo un pastor que me ha enseñado de la vida cristiana todo. ¡Wow! Esos son los hombres que se necesitan acá. Amén. Hombres que tienen un almacén de la palabra de Dios. Aquellos escribas doctos que el Señor describió en la parábola, que sacaban de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Que tienen un testimonio amplio, que conocen a su Señor y lo predican de eternidad a eternidad. Esto es precioso, que nosotros podamos decir como decía David: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero que el Señor levante hombres en su casa, que realmente cuando estén esos hombres no falte alimento. Cuando el Señor compara a sus siervos, dice: ¿cuál es el siervo fiel, el cual puse sobre mi casa? ¿Para qué? Para que dé alimento a sus consiervos. Ojalá cuando venga lo haya haciendo así. Que algún día cuando el Señor nos llame a su presencia, así como el Señor al final de su vida dijo estas palabras. Dijo: Señor, la palabra que me diste, yo les he dado. Esa era la responsabilidad del Señor, ¿qué? Alimentarlos. Y han creído y han conocido que yo he venido de ti. Qué precioso, ¿no? Eso lo hace la palabra. Revelación acerca de quién es el Señor Jesús. Y el Señor, mira, Él fue el pastor, pero ahora Él ora por ellos. Señor, no solo te pido por ellos, sino te pido por los que han de creer, por la música que ellos van a componer, por las películas que van a poner, por los eventos que ellos van a hacer, no, por los que han de creer en la palabra de ellos, en el alimento, en el pasto que ellos han de proveer a los hijos del Señor. Mira más adelante lo que dice. A ver, sigamos. En lugares del 23:2, de delicados pastos me hará descansar. Ustedes van a ver ahorita cómo la palabra que los pastores dan, el alimento, siempre tiene como objetivo producir paz en el corazón de los creyentes. Pero no una paz emocional, sino ahorita lo vamos a ver. Mira lo que dice más adelante, en el 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. David veía que a pesar de las situaciones difíciles y de la angustia, sí, de las muchas angustias que puede tener una oveja, hermano, el Señor siempre era fiel y le preparaba mesa en presencia de los angustiadores. Miren, hermanos, hay hombres que son pastores, pero cuando vienen los problemas salen corriendo. ¿Qué clase de pastor es ese? Que en medio de los adversarios abandona las ovejas. Los verdaderos pastores son aquellos que por encima de los peligros, que por encima de las circunstancias, que por encima de todas las cosas, están dispuestos a sacrificarse para que en la casa del Señor siempre haya una mesa preparada. ¿Sí? A veces nosotros queremos todo fácil. Muchas veces la manera en que nos toca predicar, el lugar donde nos toca predicar, es en medio de ¿qué? De adversarios. Pero aún así debemos poner el alimento, hermano. Yo me acuerdo, y siempre me ha impactado la vida del hermano Watchman Nee, pero más cuando él fue a la cárcel. Él estaba lejos de su ciudad natal donde él vivía, y los hermanos le dijeron: no vuelva ya porque el comunismo lo van a arrestar, hermano. ¿Saben cuál fue la respuesta del hermano? Dijo:
¿Cómo no voy a volver si los hermanos allá me están esperando? Yo tengo una responsabilidad con los hermanos allá. No fue algo de orgullo que él volvió por orgullo. Él volvió porque él sentía la carga de estar allá ministrando la palabra a los hermanos que el Señor le ha puesto. Nosotros queremos viajar y queremos ir de aquí para allá, pero a veces ni siquiera tenemos la carga de pastorear a los que están cerca. Sí, yo conozco varios hermanos que viajan predicando, pero donde viven ni siquiera los hermanos lo conocen. No son pastores, ¿no? Son predicadores de oficio, les gusta predicar y hasta tienen la gracia de predicar, pero muy poco están dispuestos a sacrificarse por las pocas ovejas donde viven. Qué cosas, ¿no? Qué contrariedad. Señor, haga de nosotros verdaderos pastores. Que no nos apacentemos a nosotros mismos. Esa es otra cosa de las que el Señor habla, y ahorita lo vamos a leer. Sino que realmente amamos al pueblo del Señor y estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Para qué? Para que otros sean alimentados. Entonces me impactó también mucho el testimonio de Dana Condor, que es un predicador estadounidense. Y él habla del hermano Christian Chen, un siervo de Dios tremendo. Y él dice que el hermano Christian Chen lo invitaban a muchas conferencias a nivel mundial. Y que a él lo que más le impresionó de él fue que él prefería pasar todo el año con un grupo de 10, 12 hermanos que estar viajando de aquí para allá a predicar en grandes conferencias. Él decía, realmente ese hermano tenía un corazón de pastor, que se sacrificaba por aquellas pocas, pudiendo ser muy famoso, ¿no? Y sí, viaja mucho, pero lo normal es que él está donde el Señor lo ha puesto. Qué cosas, ¿no? Señor nos ayude. Es lo que dice Eclesiastés, capítulo 2, versículo 11. Dice, hablando de los pastores y de la enseñanza del pastor, 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces aquí incluye varias palabras, hermanos: sabios, maestros y pastor. O sea, el pastor debe ser una persona sabia y entendida en la voluntad de Dios, y debe ser un maestro de la escritura, porque esa es la manera que se pastorea a los hombres. Entonces mira lo que significa este pasaje. Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Uno dice, el pastor viene a alimentar, y así es, pero el que Eclesiastés describe que esa enseñanza es como un aguijón. Aquí se compara antiguamente los bueyes cuando se iban a desviar. El que araba el campo tenía un bastón, y en el bastón tenía un aguijón. Cada vez que el animal se iba a desviar, el hombre tenía que coger el bastón y aguijonearlo. ¿Para qué? Para que no se extraviara. Así es la palabra. A veces nosotros queremos que nos consientan, que nos esto, pero a veces el pastor tiene la responsabilidad de no permitir que las personas que se extravíen del camino. Entonces tiene la responsabilidad de hablar la palabra y exhortar, corregir. ¿Sí? Hermano, se está desviando en esto. Entonces el hermano abre las escrituras y le pega su buen aguijonazo a los hermanos. ¿Para qué? Para que no se desvíen. Porque la naturaleza de la oveja es ¿qué? Torpe. Ella tiene la tendencia ¿qué? A apartarse. Sí, ella es un animal que no tiene mucha visión, hermano. Entonces, ¿qué? No ve claramente los peligros. Entonces necesita alguien que la esté, ¿qué? Cuidando, ¿sí? La vara, el callado. Pero aquí habla de la enseñanza como aquella que chuza, que penetra, que quita así. Cuando usted ha sentido un aguijonazo, como que lo despierta, ¿cierto? Como que hace que le pase un corrientazo por todo el cuerpo. A veces uno tiene que hablar y pastorear a los hermanos de esa manera. Despertarlos. Así como el profeta decía, estaba yo como en un sueño y vino el Señor y me despertó. A veces las personas van como en un sueño,
como entontecidas, la corriente de este mundo, las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, los problemas de este mundo, las situaciones difíciles como que comienzan a causar un peso y la persona sin darse cuenta comienza a apartarse del Señor, y eso se expresa de muchas maneras, y uno debe sacar el palo y agujerearlo, a ver si despierta, a ver si reacciona, a ver si se da cuenta que se está extraviando. Miren, hermanos, el corazón del hombre se extravía sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Para eso Dios necesita levantar hombres, para que hagan caer en cuenta al pueblo. ¿No? Usted mira eso, ¿qué fueron los profetas? Hombres que hicieron, o por lo menos en nombre de Dios hicieron volver al pueblo en razón. ¿Sí? El profeta fue una figura, hermano, en tiempos de crisis. No es como hoy en día, que el profeta es el profeta de la prosperidad, de la bendición. Esa figura nunca existió. El profeta siempre venía a corregir. Como David. David pecó más adelante. ¿Y qué hizo el Señor? Le mandó el profeta. ¿Y qué hizo el profeta? Con mucha sabiduría le dio un ejemplo. No, imagínate que un hombre rico tenía mucha no sé qué, y cogió la del pobre y se la cogió para sí, mató al pobre. ¿Usted qué haría? Yo lo mato, dijo David. Y el profeta le dijo, sí, es usted. Porque a veces uno tiene que decir eso por la palabra. Es usted el que estoy hablando. Para que los hermanos reaccionen. Uno no lo dice, pero uno sí sabe que la palabra lo está diciendo. Hace poco nos invitaron a predicar a un lugar y sabíamos 2 meses antes que teníamos que ir a predicar allá. Antes de eso llegó el gran día y el Señor dándonos la palabra, y yo, no, Señor, esa palabra terrible. Y antes de la reunión, un amigo me había dicho, hermano, va a ir un muchacho nuevo a la reunión, por favor encuéntrese con él y evangelícelo antes de que vaya a la reunión, porque nunca he ido a una reunión cristiana. Llegué y me senté, como en 15 minutos me contó su vida y como en 15 minutos medio le traté de explicar el evangelio. Nos fuimos para la reunión y compartí la palabra, hermanos. Cuando se acabó la reunión se acercó el muchacho y me dijo, oiga, hermano, ¿usted preparó toda esa enseñanza para mí? Y le digo, lo conozco hace 15 minutos, voy a preparar una enseñanza en 15 minutos para usted. El Señor me la había dado hace tiempo, pero yo sabía en mi corazón que el Señor estaba hablando. Porque a veces la palabra dice, es para usted, ¿no? Reaccione, es para usted. No es algo personal, ¿no, hermanos? Pero me disculpen. La palabra es como aguijones, hermano. Y así debe ser. Si el animal no se le aguijonea, hermanos, no reacciona. A veces la palabra necesita ser dicha hasta con cierta, si lo podemos decir, rudeza, o con cierta crudeza, ¿sí? Algo crudo que haga reaccionar, que despierte a la persona. Esas son las palabras de los pastores. La palabra del falso profeta es lisonjera. La palabra del verdadero pastor despierta y hace reaccionar a las personas. ¿Sí? No solo son como clavos, como aguijones, sino dice, y como clavos hincados. Esos clavos hincados es como cuando usted va a poner una carpa, hermano. Y para asegurar que la carpa no se le levante, usted coge y le pone clavos. ¿Sí? ¿Qué hace la verdadera palabra de Dios, hermano? El verdadero alimento en la casa de Dios. El verdadero pastoreo. Les da estabilidad espiritual a los hermanos. ¿Sí? Porque generalmente nosotros somos fácilmente, nos dejamos de llevar por cualquier viento de doctrina. Pero cuando tú sientas a un hermano y le dices, mira, hermano, esto es la revelación de Dios por las Escrituras, la Trinidad. Dios revelándose en 3 personas a través desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre verdadero Dios, el Hijo verdadero Dios, el Espíritu Santo verdadero Dios. 3 personas en un único Dios verdadero en esencia. Y comienzas verso tras verso, verso tras verso. Después de 10 o 7 reuniones, el hermano no se va a volver un unitario.
El hermano no va a caer en los testigos de Jehová, no va a caer en la iglesia pentecostal unida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra le trae estabilidad a la fe del creyente. Eso debe ser maestro. Hermano, la salvación es por fe y gracia. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5. Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5, Juan 6, Juan 21. Gálatas 1, 2, 3, 4 y 5. Hebreos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Lo entendió, hermanos? La salvación es por gracia. Después de tú hacer un estudio del asunto, el hermano va a tener verdadera ¿qué? Fe. Un día le dijimos a una persona, una cristiana, oye, mira, la salvación es por gracia, tú no tienes que hacer obras. No, si yo me salvo por mis obras. Dije, ¿quién te enseñó eso? No, pues es que a mí donde yo voy nunca me han hablado de la salvación. Entonces cuando yo le expliqué así por encima, me dijo, no, yo no puedo tener una fe como para creer que soy salva solo por la fe. Y dije, uy, esta mujer tan poca fe tiene. Pero el Señor me dijo, no, es que la fe viene por el oír la palabra. Tú no le pidas a una persona que crea en algo si antes no la has sentado varios días a explicarle lo que es la fe, la gracia, la salvación, la justicia de Dios, hermano. Sí, porque Dios salva al hombre por la fe, no porque simplemente Dios sea bonachón y le perdona a la persona todos sus pecados y la salva eternamente. Dios salva a una persona por la fe porque la justicia justa, santa y perfecta de Dios fue satisfecha en la cruz. Entonces necesitamos explicar al hermano qué hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? Todo lo que decía la Biblia acerca de la cruz, de la muerte del Hijo, las profecías, el cumplimiento, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles. Y para eso hay que dedicar tiempo. Pero cuando tú dedicas tiempo, hermano, le estás dando seguridad para que la carpa no se levante por los vientos. ¿Sí? Esas son las palabras del sabio. No como en muchos lugares que hoy vamos a ver Cantar de los Cantares. Mañana la parábola del sembrador. Dentro de 8 días el rico y Lázaro. Dentro de 15 días la siembra. Se pica aquí, se pica allá, se pica allá. Y los hermanos no tienen una fe firme. El pastor apacienta. ¿Pero cómo apacienta? ¿Sí? Él en su enseñanza de ser como clavos, hermano. Que le dan firmeza a la fe de los creyentes. En todos los aspectos, ¿no? La palabra es tan rica, hermanos, que a veces uno coge unos cositos, unos temas, puede pasar tanto y tanto y tanto tiempo sobre eso, ¿no? Y hay tanto alimento. ¿Nosotros cuántos llevamos en este estudio de los reyes? ¿Como 4 enseñanzas? Y uno antes leía los pasajes, pero tanta riqueza, hermano, tanta enseñanza. Pero si uno dice, Señor, como clavos hincados son los de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Mira lo que le decía Pablo a Timoteo, hermanos, ahí en el capítulo 2, el capítulo 3 de segunda Timoteo. Pablo era como aquel buey viejo, maduro, experto, sabía cómo conducirse en la casa del Señor, sabía cuál era su responsabilidad en la casa del Señor. Pero Timoteo no. Timoteo tenía que aprender. Para eso estaba Pablo, para mostrarle cuál era la responsabilidad que él tenía en medio de la casa del Señor. Mira lo que sigue, lo que dice, capítulo 3 de segunda Timoteo, versículo 14. Y dice, pero tú, bueno, leámoslo desde el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nuestra labor es poner los clavos para que usted no se deje engañar. ¿Sí? Para que usted aprenda a discernir las cosas. Como le decía a una hermana, también le respondí a una hermana un correo en estos días. Le dije, hermana, yo oro y le pido al Señor que usted pueda
dedicarle suficientemente tiempo a la palabra para que usted pueda ir a reunirse a un lugar donde usted claramente discierna que es una doctrina sana. ¿Sí? ¿Cómo las personas van a saber si algo es sano o algo es contaminado? Si ellos no son, si no han tenido tiempo alimentándose de la palabra. Hoy los cristianos hoy en día te preguntan, bueno, pero ¿eres trinitario o eres unitario? Que la diferencia de una falsa doctrina o una verdadera doctrina es si somos trinitarios o somos unitarios. Y realmente sí, ahí uno se da cuenta. Pero hoy el cristianismo está plagado de falsas doctrinas en medio de personas que son trinitarias. Pregúntele a Cass Lunar si él cree en la Trinidad. A Benny Hill. A todos los falsos pastores que están por ahí. Pastores de la prosperidad, de los milagros, engañando, robando a los cristianos. Metiéndoles doctrinas de demonios, hermano. Y son trinitarios. ¿Cómo los cristianos van a poder discernir si es un pastor o un lobo? Deben persistir en la palabra, hermano. Como le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Hoy en día muchos pastores dicen, hermano, no, hermano, es que la sabiduría produce orgullo, la letra mata. Pero la letra que mataba es la ley, pero todo lo que tú puedas aprender de la escritura, hermano, es útil. Si tú puedes aprender griego y hebreo, es útil. Si tú puedes aprender de memoria Isaías, Jeremías, los salmos, la ley, es útil. Es la palabra de Dios, es buena. Si tú puedes tener estudios de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Números, de Josué, de Jueces, todo eso te va a servir. Mira lo que le decía Pablo a Timoteo. Y acuérdense que cuando Pablo le habla a Timoteo, no le está hablando, hermanos, del Nuevo Testamento ni siquiera, porque en los tiempos de Timoteo todavía no había sido completado. Tal vez lo único que estaba a la mano eran los escritos de Pablo, y tal vez Marcos y Santiago eran las únicas epístolas que estaban escritas. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura que él conoce es útil para la salvación en Cristo, le está hablando hasta del Antiguo Testamento específicamente. Y un día un judío en internet se estaba burlando a los cristianos porque decía, un niño judío ortodoxo conoce más el Antiguo Testamento que muchos pastores cristianos. Y es la verdad, hermanos. Los cristianos no conocen. Hay libros que hay cristianos que ni siquiera habrán leído una vez en la vida. Números, Levítico, Jueces. Sí, son libros que a veces... Y ahí está el Evangelio de Dios. Porque cuando Pablo habla del Evangelio de Jesucristo, dice que el cual fue anunciado por la ley y los profetas. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro, ya el creyente ve la ley, todos sus pasajes sin el velo, ya viendo a Cristo anunciado y profetizado desde antes por las escrituras. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que el pastor que tiene que pastorear a los hermanos tiene toda la escritura, y todas las partes de la escritura son ¿qué? Útiles. Yo me acuerdo una vez que un hermano en un campamento hizo un estudio de la vida de Ruth. Oye, hermano, yo nunca había visto un estudio tan precioso acerca de la obra de Cristo basado en el libro de Ruth. Hermano, precioso. O me acuerdo la primera vez que yo leí el estudio de Levítico del hermano McIntosh. Hermano, usted ve la obra de Cristo ahí en el libro de Levítico. O leas el libro de Éxodo y de Números, el estudio de las jornadas del hermano Gino. Pero preciosos, hermano. Toda la escritura es ¿qué? Útil. Son los buenos pastos de Dios. Son los buenos pastos de Dios, ¿no? O sea que el maestro, el pastor, tiene mucho de dónde tomar para
servir al Señor. Pero claro, nadie puede enseñar si primero no ha recibido. Las palabras que tú me diste, decía el Señor, les he dado. ¿Cómo un pastor va a enseñar si él mismo no se alimenta? ¿Saben por qué muchos pastores caen en herejías, hermano? Porque solo predican lo que ellos tienen en su corazón. Como yo le decía a los hermanos, ¿qué debe hacer un evangelista? Por lo menos, además del estudio de la palabra, él debe mirar a aquellos hombres que en la historia de la iglesia han sido grandes siervos de Dios evangelistas, y no solo decir lo que ellos decían, porque a veces hoy vemos a los pastores diciendo, no, el Señor va a hacer un avivamiento como lo hizo en Inglaterra en los tiempos de John Wesley, y comienza a predicar puras necedades. Pero ese pastor que habla de John Wesley debería leer lo que John Wesley enseñó. Y se da cuenta que lo que él está enseñando es muy contrario al evangelio que predicaba John Wesley. Charles Spurgeon, los misioneros, Hudson Taylor, William Carey, todos esos hombres de Dios que el Señor usó para que un hombre pueda poder dar un testimonio. Él primero necesita alimentarse. Timoteo tuvo un privilegio, hermano. Timoteo estuvo a los pies de Pablo. Imagínate toda la enseñanza que recibió de Pablo. Eso lo hacía, y Pablo le decía, persiste en lo que de mí has recibido y lo que oíste delante de mí, delante de muchos testigos. Pero a veces tenemos por lo menos Benny Hill. Ya dice que fue a la tumba de una predicadora pentecostal, que sentía la unción de ella cuando estaba ahí en la tumba. Y usted mira la vida de la mujer que él cita, y fue una mujer con una vida supremamente contraria. Se casó varias veces, se divorciaba, cosas feas. Pero él sentía la unción cuando estaba en la tumba de ella. Miren, hermanos, yo digo una cosa, uno no debe admirar a un hermano por lo que es el hermano, pero uno debe reconocer en quién es el Señor ha puesto el testimonio de su palabra. Y tratar de aprovechar lo máximo que el Señor ha dado de ese depósito. ¿Sí? Hay hermanos a los que el Señor les ha dado su palabra, hermano. Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué. Pastores. Y no seguimos a hombres, pero sí debemos ser fieles a la palabra que el Señor le ha dado a su pueblo a través de sus siervos. Persistir en ello. Trabajar en ello. Alimentarnos. Porque si no nos alimentamos, ¿cómo vamos a enseñar? Un día, yo me acuerdo que nosotros éramos varios jóvenes, hermano, y pasamos años hasta en reuniones solo leyendo, hermano, y escuchando, hermanos, y escuchando, hermanos. Unos años después me encontré un hermano y me pregunté qué estaban haciendo en la iglesia. Le dije, no, estamos enseñando esto y esto y esto, y cuando le comenté que estábamos enseñando varias cosas de la palabra, me abrió los ojos así como, ¿y usted cómo se atreve para enseñar? Y le dije, hermano, pasamos tantos años escuchando tanta palabra. Lo mínimo que podemos hacer es dar lo que el Señor nos ha dado. No es de orgullo, es lo que hemos recibido. Y si nosotros nos retenemos y enseñamos lo que hemos recibido, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿No cree? A veces las personas piensan que es por orgullo. No, es que la vida de la iglesia es sostenida por la palabra. Y nosotros debemos ser fieles a lo que hemos recibido la palabra. Yo a veces me pongo a mirar toda la palabra que hay en tesoros, hermano. En libros, en audios, en videos. Yo digo, uy, Señor, cuánta responsabilidad. Porque no solo ponerla, nosotros tenemos la responsabilidad de retenerla y darla. Qué cosas, ¿no? No dejarla caer a tierra, como se dice la palabra de Samuel. Samuel fue fiel en todo, hermano, porque no dejó caer a tierra ni una de las palabras de Jehová. Todo lo que escuchó del Señor se lo dio al pueblo. Hermanos, que hoy viene la reunión, entre 8 días no se acuerdan ni de la enseñanza. Hay que ser fieles a lo que se recibe, hermano. Hay personas que le acercan a uno, hermano, es que una persona me está preguntando, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le evangelizo? ¿Cómo esto? Uno lo mira, oye, hemos llevado 3 años hablando del evangelio y no sabes cómo evangelizar a una persona.
Un día me acuerdo, pasamos una serie completa del Evangelio de Dios. Llegué a la casa de un hermano. Yo estaba adentro y llegó una persona a preguntarle el Evangelio al hermano. Yo dije, este hermano le va. Llevamos un año estudiando el Evangelio. Entonces yo me hice ahí para escucharlo. Cuando comenzó a hablarle, como uno de sus profetas de la prosperidad, dije, este hermano no entendió. Un año hablándole del Evangelio y comenzó a hablarle, ábrele tu corazón a Cristo. Él tiene cosas buenas para ti. ¿Dónde queda el pecado? ¿Dónde queda la justicia de Dios? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Para qué pasamos tanto tiempo delante de la palabra, hermano? ¿Para que usted salga y siga haciendo y hablando de las suyas? Hay que ser fieles a los que se escuchan. ¿Saben por qué el Señor muchas personas no les habla? Porque lo que han escuchado no son fieles, hermano. No son fieles en su vida y en su práctica. Tengo un hermano que viene cada rato a mi casa y él conoce mucho la Biblia, hermano, pero su vida dista tanto de lo que conoce que me pregunta y yo digo, pero ¿para qué le respondo si con lo que él sabe ni siquiera se conforma? Sí, hay personas que saben pero no lo viven. ¿De qué les sirve? Miren, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esa palabra, útil. ¿Sí? Usted nunca a veces va a cortar algo y el cuchillo no tiene filo y eso por más que le haga eso. No, la palabra de Dios no. La palabra de Dios es útil y eficaz. O sea, cumple. Dice, para enseñar. Ah, qué precioso. Para redarguir. O sea que cuando usted está hablando algo le está diciendo a las personas, comienza ¿qué? A mostrarlos, a no dejarlos tranquilos, ¿sí? Qué cosas, ¿no? Para corregir. A veces tú estás hablando de algún aspecto, hermano, y no sabes cuántas cosas el Señor está haciendo de los hermanos, corrigiendo. Sorprendente que uno a veces habla, hermano, y después de la prédica personas que uno ni se imagina se acercan. Uy, hermano, yo estaba haciendo esto y el Señor me habló. Para eso es la palabra. O que tú comienzas a predicar y se va a acabar la predicación y se para un hermano y, hermano, yo quiero pedirles perdón por esto y eso. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Corrigiendo. Eso hace la palabra, ¿no? Para eso es dar. Eso es apacentar, hermano. Para instruir en justicia, a fin de que todas las ovejas del Señor, de que el hombre de Dios, mira esa frase, hermano, sea perfecto. Qué responsabilidad, hermano. Estamos y comenzamos a predicar y no sabemos que estamos edificando la vida de personas. Pablo habla del ministerio de la palabra como cuando Dios escribió en las tablas de piedra, ¿no? Le decía a los hermanos, ustedes son cartas escritas por Dios, no en piedra, sino en los corazones, ¿sí? Abiertas y leídas por todos los hombres. O sea que lo que nosotros como pastores y como ministros del Evangelio hablamos, eso está marcando el corazón de las personas y eso es lo que las personas van a ver. Si nosotros no tenemos una buena enseñanza, vamos a dañar el corazón de las personas. Hoy en día un hermano dijo, yo creo que la mayoría de creyentes que dicen que son cristianos, que asisten a muchos lugares, ni siquiera son creyentes. Yo creo, dijo el hermano, muy atrevido, pero en algo tiene verdad. Yo creo que en la mayoría de lugares no se hacen hombres perfectos cristianos bíblicos, sino se están creando monstruos con nombres de cristianos. Porque se les está dando un evangelio tan corrupto, tan distorsionado, que los cristianos ya parecen brujos, practicantes de metafísica.
narcotraficantes. Uy, narcotraficantes. ¿Qué es un narcotraficante? O un ladrón, decía el hermano. Aquel que puede llegar a pensar de esta manera: a mí no me importa quitarle lo que usted tiene con tal de yo satisfacer mis placeres. Mira lo que dicen los cristianos hoy en día. El Señor dice en la palabra que aún le quitará el dinero al impío y se lo dará al justo. Uy, ¿qué es eso, hermano? Ore para que el Señor derribe al impío y esas riquezas vengan a ser suyas. Eso es avaricia, eso sí, en el nombre de Cristo. ¿Qué es eso? Un monstruo. Lugares donde se le enseñan a los cristianos, hermano, que venga y compre el aceitico de la unción y vaya y unja su casa. ¿Saben quién hace eso, hermano? Los brujos. Y los cristianos creen que el aceitico ungido va a sacar los demonios de su casa. Bueno, tantas doctrinas falsas que hoy hay. Los están aquí. Miren, hermanos, ¿por qué los cristianos se ven cosas feas? Porque el que está allá y que ha sido puesto para pastorear no les enseña la palabra. Esa es la tragedia de nuestros tiempos. No hay pastores, no hay hombres que enseñen la palabra. Aún tú hablas con ellos y aún son indoctos, hermano. Y es triste. Porque yo tengo unos familiares y acá me encontré a uno y me dijo: no, es que voy para el MEC. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Y eso qué es? No, es que estoy tomando unos cursos bíblicos. ¿Sí? ¿Qué estás viendo? No, diaconía. Yo, ¿qué es eso? No, pues nos enseñan cómo acomodar la gente, cómo sentarla, qué hacer en un caso de emergencia, qué hacer no sé qué. Imagínate un curso de diaconía. Cuando saben los diáconos para servir a las mesas, ¿quién tienen que ser? Hombres llenos del Espíritu, sabios. Qué cosa, ¿no? Qué cosas tan contrarias, hermano. Terminemos con un pasaje de Ezequiel, hermano. No, déjenme leer ahí uno más adelante, en un segundo, ahí en el 2 versículos más adelante. 2 Timoteo 4. ¿Ya están cansados? No, sí, no. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oye, todo hombre de Dios debería saber esto, hermano. Que todo lo que hacemos, decimos, se va a manifestar en el día del juicio de Cristo. Mira lo que dice Pablo. Que prediques la palabra. No que cuentes chistes, no que cuentes historias, no que hagas otras cosas. Predica la palabra. Predica la palabra para Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo momento en el cual nosotros podamos tener un tiempo para la palabra es beneficioso, hermano. Yo a veces me sorprendo las cosas que hace el Señor. Un día se murió un hermano. Tengo un hermano que venía a las reuniones, su familia toda era cristiana. Nos invitaron, fuimos al funeral del hermano. Llegamos y no los conocían, nos lo presentaron a la familia, era creyente. Estaba el funeral y yo ya tenía como ganas de irme porque no conocíamos a nadie. Entonces estaban esperando al pastor para la ceremonia y nosotros ahí, Señor. Ya cuando nos íbamos a ir, no llegó el pastor. Entonces la esposa del hermano se enteró que el hermano venía y que nosotros enseñábamos la palabra. Entonces dijo: hermano, ¿será que puedes orar porque no llegó el pastor? Ven y ora si quieres compartir algo. Y yo en mi corazón al comienzo dije: no, Señor, un funeral. Cuando el Señor me recuerda la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Insta, reprende, redarguye. Uno a veces no cree, pero el Señor apareja la situación para que uno hable la palabra. Yo me paré ahí y no conocía a nadie, comencé a hablar. Eso hasta la gente me hablaba y comencé a exhortarlos a que se arrepintieran. Hablarles del juicio, de la muerte, del pecado. Yo creo que la esposa del hermano me miraba porque ella pensaba que yo iba a hablar quién sabe qué. Como se acostumbra en esos lugares así.
Yo no sabía, me fui, después de que salí, yo dije, Señor, tú me pones a predicar unas cosas y en unos lugares, cuando le dije a Diana, no, ¿cómo el Señor me va a poner a hablar eso? Y ella me dice, no, pero ¿no viste al Señor? Y yo, ¿cuál Señor? Cuando usted comenzó a hablar de un Señor que comenzó a como a llorar y no sabía qué hacer y a angustiarse. Se notaba que la palabra lo estaba tocando. Yo no lo vi. ¿Quién sabe si por solo esa persona el Señor nos puso a hablar? Tú no sabes cuántas personas tienes al lado y necesitan la palabra. Miren, hermano, las personas del mundo no necesitan tus oraciones, no necesitan tus consejos, necesitan la palabra que da vida a los muertos. Eso es lo que necesitan. Para eso el Señor nos ha puesto. A tiempo y afuera del tiempo. Yo he predicado en chaguas, funerales, fiestas, cumpleaños. Si el Señor lo pone a uno a hablar, no solo en reuniones, hermano. Qué cosas, ¿no? Con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos son los lobos. Esos son los que el pastor necesita coger a palo. Es otro tema. Terminemos en el pasaje que les decía, hermanos. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Señor, pueda decir de nosotros como dijo el papá Isaí, el menor que está apacentando a las ovejas. Que el Señor cuando venga nos haya haciendo eso. Porque al siervo que lo haya haciendo así, lo va a poner sobre todas sus cosas. Ezequiel 34. Mira lo que dice. Mira el título que le pone Reina Valera. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Qué cosa, ¿no? El pastor es puesto ¿por quién? Porque el Señor tiene compasión de las ovejas. Pero no, el pastor vive para él mismo. Bien, hermano, un pastor debe oler a oveja. Pastor debe conocer los problemas de las ovejas, estar con las ovejas, pasar tiempo con las ovejas, vivir con las ovejas. ¿Sí? Pero hay pastores que ni siquiera, hermano, le conocen los nombres a los hermanos. Y para que el hermano hable con él, tiene que pedir una cita. Que viven para sí. Es más, usan las ovejas para su propio provecho. Ya lo dice. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ah, pero no los pastorean, no les enseñan la palabra, pero sí coméis la grosura. Ah, y ahí está el pastor que nunca enseña constantemente la palabra a los hermanos, pero eso sí les habla de la ofrenda. ¿Saben qué se dice el anticristo? Que va a ir por las ovejas gordas, o sea, por los de plata. Luego hay pastores diciendo que el Señor le da un ministerio para las personas empresarias, para los prósperos, para los de grandes negocios. ¿Qué es eso? Le gusta la oveja de carne gorda. Un pastor de eso, si lo invitan a un político a su casa, a un evento famoso, van. Pero si viene una viejita pobre en medio de su congregación, no se atreven a ir a la casa de ella. ¿Sí? Van a donde hay dinero, pero no donde hay pobreza. Qué falsedad, hermanos. Pablo decía, no es que yo busque lo de vosotros, hermano, sino a vosotros. O sea, a Pablo no le interesaba si los hermanos tenían o no tenían. Le interesaba a quién? Los hermanos. No la grosura de las ovejas. Y os vestís de la lana. Qué cosas, ¿no? No cuidan, no pastorean, pero sí se visten de lo que pueden sacar de las ovejas. La engordada degolláis.
mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué frases estas, hermano? No fortalecisteis a las débiles. ¿Cómo se fortalece una persona débil, hermano? Alimentándola. La debilidad solo es suplida por la palabra, por el pastorear, por el apacentar en buenos pastos. ¿Tú eres débil en algún asunto, hermano? Necesitas trabajar en tu mente. ¿Sí? Porque si tú te ocupas en tu mente de la carne, vas a tener debilidad y vas a tener vas a ser propenso a ciertos pecados. ¿Por qué? Porque tu mente se inclina hacia eso. Entonces debes renovar tu manera de pensar por medio de la palabra. Y cuando comienzas a escuchar la palabra, seguramente la palabra va a quedar sembrada y ella va a comenzar a circular. Y así peques, vas a tener la palabra ahí que te juzga. Sí, yo no sé si a usted le ha pasado que escucha a un predicador, hermano, y usted cada vez que se sienta a pensar en algo, recuerda las palabras del predicador. Ahí, reagudiéndolo, ahí. ¿Qué es eso? La palabra que está siendo sembrada, hermano, no vuelve vacía. No vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Y dice, ni curasteis la enferma. Hoy tanto se habla de sanidad espiritual, hermano, pero ¿saben cómo se hace la verdadera sanidad? Un día el Señor lo dijo en una parábola tan preciosa, la parábola del buen samaritano. Resumiéndola, un hombre en el camino lo cogieron los ladrones, casi lo acaban. Pasó un sacerdote y lo vio y no lo ayudó. Herido y no lo ayudó. Pasó un levita y no lo ayudó. Pasó un buen samaritano y sanó las heridas. ¿Cómo sanó las heridas? Con vino y aceite. ¿Saben de qué habla el vino? De la sangre de Cristo. ¿Sabes qué, hermano? Tú eres un pecador y todo lo que tú tienes y traes es consecuencia de tu pecado. No es consecuencia de que abusaron de ti, no es consecuencia de la educación que recibiste, no es consecuencia de si tienes salud o no tienes salud. Las consecuencias que son el pecado, pero Cristo murió por ti. Y comienzas, hoy vamos a ver lo que habla la sangre acerca del perdón de los pecados. Hoy vamos a ver lo que habla la sangre acerca de la redención. Hoy vamos a ver en la sangre lo que habla la justificación, la libertad para entrar al lugar santísimo, el perdón de pecados y la confesión por la sangre, lavar nuestras vestiduras por la sangre. Entonces 7 o 8 reuniones hablándole solo de ¿qué? De la sangre. Porque es que así se sana la herida. No es algo superficial. ¿Sí me hago entender, verdad? Algún día tú tal vez vas a poder decir, ay, mira este hermano, como dice el Apocalipsis, él ha vencido. ¿Cómo venció? Por medio de la sangre del Cordero. Pero no, me escribió una hermana, hermano, ¿qué hago? Yo he leído el libro de Hebreos y el libro de Romanos, donde dice que la salvación es por fe y habla de la sangre de Cristo. Pero en el lugar donde yo me reúno, todos los años, a final de año, debemos escribir todos nuestros pecados en un papel y ponerlos en una hoguera para sacrificarlos. Ay, hermano, es que fui a un encuentro. Y en el encuentro el pastor nos decía que teníamos muchos pecados. Entonces que hiciéramos retrospección. ¿Qué es eso, hermano? Pura psicología. Después de hacer retrospección, escribiéramos nuestros pecados en un papel. Y los botáramos a la hoguera y ahí se iban a quemar y se iban a olvidar. Prácticas tan contrarias a la Biblia. ¿Por qué? Porque no les enseñan a los hermanos lo básico para sanar sus heridas. La sangre del Cordero. ¿Qué es lo otro? El aceite. Tipo y figura del Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor va a cambiar una vida? Pues la única manera es que Él haga que esa persona nazca de nuevo. Nazca el Espíritu. Entonces, hermano, mira,
¿Cómo se nace de nuevo? La obra del Espíritu Santo en un creyente, el arrepentimiento, el nacimiento de nuevo, un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva naturaleza, 1, 2, 3, 4, 5 enseñanzas, por lo menos de la obra del Espíritu Santo, en la salvación. Así tú sanas las heridas, porque hoy hablamos de sanidad espiritual, pero no es la sanidad que el Señor hace a través de la obra de la cruz, sino es pura psicología barata. Hoy los eventos de las predicaciones para mujeres y los eventos de mujeres es pura psicología cristiana. Pero no se habla de Dios, no se habla de Cristo, no se habla de la cruz. Entonces todo lo que se habla es basura. Riqueza. Autosuficiencia, autosuperación. Vayan a un psicólogo. Prosperar económicamente. Qué cosas, ¿no? Hoy el cristianismo ha cogido otro rumbo, ¿no? No hay pastores. Dice: ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. Miren que hay que curar la herida. ¿Saben por qué las ovejas se quiebran las patas? ¿Sí? Por torpes, por necias. ¿Sí? El Señor a veces llega y coge a un hermano y ¡bra!, le dobla el caminar. ¿Sí? Porque mientras él está bien, trata de desviarse. Entonces el Señor, para corregir lo que hace, lo disciplina. Le parte un pie. ¿Sí? Y el pastor, cuando ve a la oveja que se le parte el pie, debe enseñarle, decirle: mire hermano. Porque es que esto a veces lo volvemos tan emocional que pierde su sentido. Cuando un hermano se extravía y es disciplinado por el Señor, ¿uno qué le diría? No, hermano, el Señor te puede sanar, el Señor te puede restaurar. ¿Pero sabe qué dice Hebreos? Hijo mío, y esta es la instrucción como a un hijo: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres corregido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, hermano, lo que usted está viendo es disciplina del Señor. Pida perdón, arrepienta y soporte el tiempo que el Señor lo tiene en disciplina hasta que Él lo saque adelante. Y aprenda lo que el Señor le está enseñando en esa situación. No, pero nosotros, pobrecito. Vendar a la pierniquebrada no es quitarle la herida, es ayudarla a que la sobrelleve el tiempo que es necesario que esté así. Yo me partí un pie 3 veces enyesado y el doctor fue muy buena gente, pero él no me pudo curar. Así como pastores nosotros podemos enseñar, instruir, pero si el Señor le ha permitido una herida a una persona, hasta que el mismo Señor se la sane. ¿Sí? ¿Para qué pasa eso? Dice Hebreos: para que participes de su santidad. O sea, para que no siga andando como un sinvergüenza y aprenda ¿qué? A andar en temor del Señor. Eso es muy contrario al evangelio de hoy en día, ¿no? Exactamente. Qué cosas, ¿no? No volviste al redil la descarriada. Ay, el Señor ponga eso en nuestro corazón. De ir, cuando el Señor nos manda, debemos ir por los hermanos, orar por los hermanos. Qué cosa, ¿no? Mira esta frase: ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Miren, hermanos, uno puede ser muy firme al hablar la palabra, y así debe ser, pero las personas saben cuando se les habla con amor o cuando se habla con impaciencia, con ganas de poner un yugo. Porque hay muchos lugares que uno escucha al pastor y eso lo que hace es infundir miedo. Hermana, si usted no se pone la falda hasta ahí, el Señor la va a dejar en el rapto. Hermano, si usted no diezma, usted está robando al Señor. ¿Qué están haciendo? Ni siquiera les están enseñando la palabra, pero sí los tratan con dureza. ¿Por qué? Porque si se le va la ovejita, se le va la ofrenda. Ni siquiera a veces se preocupan en los hermanos. Conocí el caso de un hermano que era el tesorero de una denominación y tenían la lista, hermano,
quiénes diezmaban, cuándo diezmaban y cuánto diezmaban. Cuando no diezmaban, él tenía la obligación de ir al pastor a decirle que tal hermano no había diezmado, y el pastor iba a la casa del hermano, ahí sí iban a la casa de los hermanos, ¿no? Para decirle por qué no había ofrendado. ¿Te imaginas? No van a la casa a decirle, bueno, ¿cómo está, hermano? ¿Y lo por qué? Mi hermano me contó que su mamá se había apartado, que el pastor llegó a... Ella vendió la casa a la mamá. Y llegó el pastor a pedir la ofrenda. Y dijo la hermana, nunca había ido a mi casa. Pero cuando se enteró que había vendido la casa, fue a visitarme por la ofrenda. La hermana se escandalizó y no volvió. Qué cosa, ¿no? Un descaro, ¿cierto? Que uno vaya solo a visitar a una persona. Qué cosas. Señor. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo. Uy, qué cosas, ¿no? Miren, cuando no hay enseñanza, hermano, los hermanos son expuestos a tantos peligros y se han dispersado. Si a uno no enseñando, hermano, uno tiene la tendencia a extraviarse. Imagínate cuando no hay enseñanza. A veces muchos hermanos pagan un alto precio en muchos lugares con sus hijos porque nunca se les enseñó cómo corregir, cómo enseñar a sus hijos, cómo guardarlos. ¿Sí? Se paga el precio en la misma casa, hermanos. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les será más por comida. ¿Qué frase? Dice esa frase de que las ovejas hoy son por comida de los pastores, no es lo que uno ve hoy en día. Pero ¿saben qué dice la palabra, hermano? Que si tú le haces algo a un pequeño al Señor se lo hace. Y mejor le fuera a una persona que se le atase una piedra y fuese a echarse en un río, que hacer tropezar a uno de sus pequeños. Entonces es muy importante que el Señor levante hombres como David hoy en día. ¿Qué estaba haciendo David? Apacentar, alimentar las ovejas de su padre. Vamos a dejarlo por ahí. Señor nos ayude. No sé si dentro de 8 días veamos otros aspectos del pastor, de David el pastor, pero esto es muy importante en nuestros tiempos, porque si Pablo le dijo a Timoteo que había comezón, en nuestros tiempos los cristianos no quieren escuchar la palabra. Eso yo he visto, estuve viendo las predicaciones de un pastor, 35 minutos, 40. Y digo, una persona como en 40 minutos puede dar un mensaje. A veces uno dura 1 hora y 10, 1 hora y cuarto y siente que quedó incompleto. ¿Cómo en 35 minutos se puede dar un mensaje, hermano? Qué cosas, ¿no? Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos de todo corazón que nos ayudes, que hagas de nosotros verdaderos pastores. Tú conoces los tiempos que estamos viviendo, Señor. Y cómo en este tiempo abundaría la maldad, el engaño, la apostasía, el error, Señor. Necesitamos, Señor, que tú levantes pastores, que tú envíes obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos.
Envía, prepara, levanta hombres, verdaderos pastores, que vayan, Señor, y pastoreen las ovejas. Tú eres el Señor de la mies, tú eres el Señor que envía, tú eres el Señor que prepara. Haz de nosotros verdaderos pastores, Señor. Que en nuestra boca abunde tu palabra, el alimento, Señor. Aquella palabra que es vida y puede dar salvación a muchos. Oramos, Señor. Oramos para que tú nos concedas perseverar en lo que hemos oído y recibido, Señor. Amén. Oramos para que tú nos permitas, Señor, ser fieles a tu palabra, Señor, y poder enseñar a muchos, Señor, porque hoy en día muchos hijos necesitan de ti. Danos los medios, la gracia, la capacidad para que en tu casa haya alimento y abunde, Señor, para los días de sequía que vive el mundo, Señor, y aún tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.